Más de 80 representantes de ONG sociales de Europa han debatido en Madrid estrategias para la convivencia cultural, con el propósito de promover el intercambio de experiencias de trabajo en torno a 3 grandes temáticas diferenciadas en el marco global de la gestión de la diversidad en Europa: el pueblo gitano, las mujeres inmigrantes y la gestión de las nuevas fronteras interiores que se dibujan en las ciudades como consecuencia de una inadecuada gestión de la diversidad cultural. La realidad que vivimos las ONG nos muestra que, aunque se han producido avances, siguen existiendo graves obstáculos para una verdadera integración basada en la no discriminación. En esta jornada, donde tenemos el placer de contar con todas vosotras y vosotros, propiciaremos el debate sobre los elementos claves que nos permitirán avanzar en una convivencia intercultural más allá de las fronteras. Creo que el objetivo de este seminario, que es trabajar y profundizar en la diversidad entendida como interculturalidad, es algo que nos afecta a todos. Primero nos afecta como personas. En nuestros días, y salvo muy contadísimas excepciones, las personas que vivimos en este planeta, en cualquier rincón de este planeta, vivimos en constante tensión entre nuestra propia cultura, la de nuestra familia en primer lugar, la de nuestro pueblo, la de nuestro país, la de nuestra raza, la de nuestra religión y las culturas o la cultura globalizada que los medios de comunicación nos transmiten. Por tanto, el desafío de la interculturalidad y de la diversidad nos enfrenta a todas las personas que vivimos en el mundo. Siempre las diferencias nos enriquecen y además es posible, y creo que a eso aspiramos también en este seminario, al releer sus objetivos, a formular un marco de valores comunes en el que se sitúe como pórtico de entrada el respeto mutuo y el reconocimiento mutuo. In our globalized society, the topic of the seminar is more relevant than ever, and the way we handle this issue, we believe, will determine our prosperity and development for the generations to come. I am particularly happy that to see so many representatives of the Spanish civil society here today, because if we are to succeed in our work to ensure harmonious and inclusive intercultural coexistence, NGOs and civil society will have to take an active role in this work. This is not something that governments can achieve alone. La comunidad gitana es el grupo minoritario más grande de Europa y también uno de los más vulnerables y desfavorecidos. En este panel se analiza cómo disminuir la incidencia de factores de discriminación, no solo por medio de las instituciones, sino también por parte de las ONGs y la sociedad civil. Yo destacaría sobre todo la apuesta por hacer visible la realidad del pueblo gitano. Yo creo que todas las experiencias que hemos analizado esta mañana tienen un componente muy importante de sensibilización y de abogacía por la situación del pueblo gitano. Se ha visibilizado también que hay marcos legales sobre la igualdad, que hay políticas impulsadas por la Unión Europea y también por cada uno de nuestros países, que se ha hecho un esfuerzo, en el caso de España, en estos últimos 30 años, apostando por políticas de integración del pueblo gitano, pero es verdad que queda mucho por hacer todavía. El protagonismo de la mujer dentro de las redes migratorias debe ser analizado de manera individual debido a los problemas a los que se enfrenta por la discriminación múltiple, tanto por el hecho de ser mujer como por ser inmigrante.
programas y proyectos como los que se han expuesto en este panel son muy importantes y muy necesarios, porque combaten el aislamiento que sufren estas mujeres, permite tomar conciencia de su propia realidad y también de los recursos que existen para apoyarlas, también empoderarlas, es decir, que sean conscientes de los derechos que tienen y por lo tanto poder ejercitarlos y convertirse en plenas ciudadanas y ejercitar esa ciudadanía con todo lo que esto supone. Y en otro ámbito también, en lo que afecta a su propia salud, pero muy especialmente salud sexual y reproductiva, que sí es difícil para las mujeres autóctonas, para las mujeres que residen en este país, en ocasiones para las mujeres inmigrantes todavía hay mayores dificultades. Los grandes retos que nos incorporamos, a los que nos enfrentamos las ONGs españolas, pero también europeas, es incorporar las problemáticas específicas derivadas de la inmigración, del fenómeno de inmigración, en lo que afectan a las mujeres, por lo tanto incorporar la perspectiva de género, pero ya no solo de género, sino también atendiendo a las propias características derivadas del propio proceso de inmigración por ser migrante, propiciar canales y cauces también de participación para tener en cuenta esta realidad y respetando, como no, todo ello con una perspectiva de derechos humanos y multiculturalidad para incorporar la diferencia y no para arrasar esa diferencia, sino verlo como un fenómeno que enriquece y que nunca empobrece y que por lo tanto lleva a un ejercicio, una ciudadanía activa mucho más rica, mucho mejor, que es al final lo que se pretende con estos proyectos. La situación actual de las políticas de migración en la Unión Europea deben ser revisadas bajo un enfoque integral que contemple unas líneas claras de responsabilidad y una mayor solidaridad entre los Estados miembros. A raíz de esto, se ha analizado el papel que cumple la sociedad civil en la integración de las personas inmigrantes, así como los canales que se utilizan para conseguirlo y los proyectos que fomentan la integración y la inclusión social. En la mesa hemos tenido, la verdad, un lujo de mesa, ¿no? Porque hemos podido escuchar 4 experiencias muy prácticas, muy de terreno, financiadas por el programa de Ciudadanía Activa, por los fondos noruegos, muy diversas, pero muy complementarias también, que trabajan contra el racismo, contra la xenofobia, por la sensibilización y que también están trabajando tanto en las fronteras, esas invisibles interiores de nuestras ciudades, como en proyectos que trabajan con asilo, con refugio. Y luego hemos tenido dos ponencias iniciales, marco, fundamentales. Una por el subdirector general de Integración de las Personas Inmigrantes y por otro lado la representante del IMEDES, que nos ha presentado una experiencia práctica, un proyecto como el que impulsa la Caixa, la obra social La Caixa, de intervención intercultural en barrios, el proyecto ICI, el proyecto de intervención comunitaria en barrios. El subdirector nos presentaba lo que ha sido la apuesta de la Secretaría General por los proyectos de barrio en el marco del Fondo Europeo de Integración, en el periodo anterior de fondos estructurales. Y nos presentaba también el nuevo Fondo Europeo, el Fondo de Asilo, Migraciones e Integración, el FAMI, que viene a sustituir el antiguo FEI. Importantísimo que en este nuevo periodo de programación de fondos europeos se mantenga esta apuesta por los proyectos que construyen convivencia, que construyen cohesión social, que fomentan una gestión positiva de la diversidad en los barrios de nuestras ciudades, en los municipios, porque es ahí, en el ámbito local, donde se construye la convivencia. Esa apuesta que ha hecho el FEI con esos proyectos de acción comunitaria, de construcción de convivencia en barrio, es fundamental. Y así lo consideramos también desde la POAS y desde el conjunto de las entidades sociales, que se mantenga en el FAMI como una apuesta decidida del Gobierno de España, de la Secretaría General de Inmigración y Emigración. Importante también el mensaje que se nos quedaba encima de la mesa, que Caixa, la obra social La Caixa, mantenga esa apuesta por la convivencia en los barrios, manteniendo su programa de intervención comunitaria intercultural en los próximos años. Lo que hemos visto en la mesa es la necesidad de hacer una apuesta decidida desde las políticas públicas y desde el conjunto de los actores, tanto públicos como privados, y por supuesto ahí con una participación importante
importante del tercer sector de acción social en la construcción de escenarios de convivencia. Nos jugamos mucho en la construcción de esos escenarios de convivencia a futuro. Lo hemos acreditado en la mesa y hemos acreditado que es necesario que consideremos esas políticas como una inversión, como la mejor inversión que podemos hacer, no como un gasto público, sino como una inversión en cohesión territorial, una inversión en convivencia, una inversión en capacidad de entender la diversidad como una de nuestras mayores riquezas, como una de las mayores fortalezas que tenemos en el Estado español. Hemos visto necesario y positivo el que huyamos de modelos de gestión de la diversidad basados en la asimilación cultural, modelo francés, o en los modelos anglosajones, en el modelo anglosajón del multiculturalismo, que tenemos que construir un nuevo modelo basado en la interculturalidad, en el interculturalismo. ¿Y esto qué quiere decir? Estamos hablando de la necesidad no solo de reconocer el valor de la diferencia del otro, sino de construir relación, comunicación entre las personas de diferentes culturas. Y para ello tendremos que hacerlo construyendo en los barrios centros comunitarios, espacios comunitarios de relación. Este programa de Ciudadanía Activa está hecho para que el tercer sector en general adquiera herramientas para ser eficaz, adquiera herramientas para ser competitivo, adquiera herramientas para motivar, para sostener a una sociedad, y también lo han comentado en la mesa anterior, dramáticamente fuera de la parte humana. Primeramente, constatar lo fructífero del intercambio. Más de 80 representantes de organizaciones de 9 países europeos hemos tenido la oportunidad de intercambiar experiencias de trabajo, problemas de trabajo para buscar las mejores soluciones en base a la convivencia intercultural, que sigue siendo un reto cada vez más importante para el mundo y para Europa. En el panel en el que se ha hablado sobre pueblo gitano y racismo invisible, yo creo que ha quedado claro que las organizaciones siguen un patrón de trabajo comunitario, de empoderamiento, y que esto les lleva a mejorar su incidencia política. Eso también ha quedado manifiesto en el panel en el que se habla de mujeres y niñas inmigrantes, ¿no? Que hemos tenido una presentación muy interesante de un doctor, así como otras organizaciones que apuntan a lo importante que es trabajar el factor diferencial cultural para conseguir la plenitud de los derechos de las mujeres inmigrantes. Y abordando además, en concreto ha habido 2 proyectos, uno de Portugal y otro de Ayeti, sobre trabajo doméstico, sobre las mujeres empleadas domésticas y bueno, cómo hacen, qué mecanismos han seguido para conseguir el reconocimiento de sus derechos y temas tan básicos como una contratación laboral, ¿no? Y por último, el último panel en la gestión de la diversidad, pues hemos contado con representantes de la administración, con la universidad, que nos han hablado de los diferentes modelos de integración. Del representante de la administración nos ha hablado de la tormenta perfecta, que es un contexto de cambio que estamos viviendo, con una creciente llegada de inmigrantes, con un contexto en el que los fondos comunitarios bajan y donde, bueno, las organizaciones siguen comprometidas en trabajar desde local para evitar que esos retos, que esas fronteras locales a nivel local sigan creciendo. Las organizaciones participantes se han comprometido a seguir trabajando en el desarrollo solidario, cada vez más necesario, de nuevos escenarios de convivencia intercultural en Europa, para conseguir una sociedad que sea, ante todo, humanamente sostenible.